Desde el año 2021, la CONAIE construye un proceso de gobernanza sólido basado en la participación y decisiones colectivas. Un mecanismo que fortalece la toma de decisiones colectivas en el Consejo de Gobierno y su estructura territorial, Ecuarunari, CONAICE y CONFENIAE. A través de asambleas, consejos políticos, consejos ampliados y consejos de gobierno, se consolida la agenda organizativa y la toma de decisión colectiva. Consejos políticos virtuales y presenciales, consejos ampliados, asambleas y un encuentro nacional de autoridades comunitarias. La CONAIE se comprometió semana tras semana en el cumplimiento de los mandatos de los pueblos y nacionalidades. Más allá de la coyuntura, este proceso sostiene un horizonte: la transformación del Estado desde la autodeterminación de los pueblos y el ejercicio pleno de los derechos colectivos. Hoy, la CONAIE avanza con una agenda organizativa y política clara, guiada por su Plan de Gobierno 2021-2031, herramienta estratégica para la planificación y la defensa territorial. Este proceso no solo ha enfrentado las contingencias políticas, ha sostenido el tejido, el horizonte y la decisión colectiva. Porque gobernar desde los pueblos es decidir juntos, y decidir juntos también es transformar. Democracia comunitaria, justicia y derechos. Las demandas deben nacer desde abajo, desde las comunas y llegar hasta la nación. Desde las comunidades hasta la CONAIE, el ejercicio del gobierno propio se sostiene en la autodeterminación. El ejercicio de la justicia indígena desde la autodeterminación fortalece la gobernanza propia, la resolución de conflictos internos y la defensa del territorio. La CONAIE, en su persistencia por proteger este derecho, ha logrado que la Corte Constitucional reconozca estándares y procedimientos del derecho propio de los pueblos y nacionalidades. Junto al MIC, llevó esta lucha hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la persecución judicial contra autoridades indígenas que ejercen justicia ancestral en el contexto de la actual crisis de seguridad en Ecuador. Porque ejercer justicia desde los pueblos no es un delito, es un derecho. En la memoria también se escribe resistencia. 2019 y 2022 no se olvidan. La CONAIE acompaña a más de 40 víctimas y a sus familias, denuncias por delitos de lesa humanidad, amnistías para quienes lucharon, patrocinio legal a luchadores sociales y defensoras y defensores del territorio, y un centro vivo para recordar, resistir y sanar. El Centro de la Memoria recoge más de 5.000 archivos del movimiento indígena, digitaliza, resguarda y comparte, con decisiones colectivas, curaduría propia y alianzas para seguir construyendo, tejiendo la historia desde los pueblos para que nunca más se repita. Justicia, derechos colectivos y gobiernos comunitarios, derechos humanos y memoria viva. Así caminan los pueblos y nacionalidades, con fuerza, con dignidad. El territorio no se vende, el territorio se defiende. La presencia de los territorios fortalece el vínculo organizativo. El territorio requiere una política integral y soberana. Desde la Amazonía hasta la sierra y la costa, las comunidades organizadas resisten el avance del extractivismo con una propuesta clara: seguridad jurídica y gobernanza de nuestros territorios, defensa del agua y la vida. Desde el 2019, 19 defensores y luchadores sociales han sido asesinados por la defensa de sus derechos y territorios. Eduardo Mendúa fue el primer dirigente de la CONAIE asesinado por defender su selva. Desde entonces, los gobiernos de derecha, neoliberales, profundizan las estrategias para acallar la resistencia. Militarización de territorios,
criminalización, persecución judicial, estigmatización. Pero sus voces no se apagan. Resuenan en cada comunidad que defiende el páramo, el bosque, el agua o la tierra. Entre 2021 y 2024, la CONAIE, junto con organizaciones aliadas, han construido propuestas de ley para ejercer el derecho a decidir sobre sus territorios y protegerlos. Ley Orgánica del Agua, Ley de Consentimiento Previo, Libre e Informado. Reforma la Ley de Tierras. Instructivo de titulación en áreas protegidas. Litigio estratégico para la seguridad jurídica de tierras y territorios. Sí al Yasuní y Chocó andino. Más de 60 conflictos territoriales acompañados. Más de 5.000 personas movilizadas solo para entregar el mandato del agua. Más de 19 años de lucha por los pueblos en aislamiento voluntario. Una sentencia histórica de la Corte Interamericana en 2025 lo reconoció. El Estado ecuatoriano es responsable. Porque resistir también es construir. Titular territorios, restaurar la memoria, defender derechos. El extractivismo avanza, pero también la resistencia. Con leyes propias, con justicia comunitaria, con alianzas, con dignidad, con futuro. La lucha por el territorio es la lucha por la vida, y esa lucha no se detiene. En 2024 nació la Granja Agroecológica del Centro de Integración Internacional de los Pueblos, CIIP, que promueve una producción agrodiversa y libre de tóxicos. Celebramos la tierra y su abundancia con nuestras fiestas agrorrituales. Pauca Raimi, Inti Raimi, Quilla Raimi, Capac Raimi, Fiesta de la Yuca, Fiesta de la Chonta. 96 festividades acompañadas en la sierra, la costa y la Amazonía, porque sin cultura ni identidad no hay semilla que crezca. Desde nuestras comunidades seguimos protegiendo las semillas, la economía y la soberanía alimentaria para la vida digna de los pueblos. Desde la CONAIE trabajamos por recuperar y transformar el sistema de educación intercultural bilingüe, desde la EIFC hasta el nivel superior. Es urgente y necesario, a fin de garantizar la autonomía del sistema de educación intercultural bilingüe, que se cree una ley propia y que el Estado garantice los recursos necesarios a fin de que se fortalezca nuestro sistema educativo. En 2024, la Universidad Amauta Iguazzi se institucionaliza. Fruto de la lucha, la presión, la presentación de propuestas técnicas y el liderazgo colectivo de los pueblos y nacionalidades. Se avanzó en el proceso para derogar el decreto 455 para que la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tenga rango de ministerio, porque merecemos una educación con decisión propia, desde nuestras necesidades, territorios y con amplia participación de los pueblos y nacionalidades. Junto a nuestras organizaciones, se impulsó la Mesa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe para construir una propuesta de territorialización y resignificación total de la CEIB, que refleje nuestra diversidad, saberes y ciencias propias. En 2024 se conformó el Consejo Plurinacional del CEIB. Es un paso firme hacia el reconocimiento y ejercicio pleno de nuestros derechos educativos. Creamos el Centro de Integración Internacional de los Pueblos y Nacionalidades, CONAIE, un proyecto emblemático para recuperar nuestra historia, fortalecer liderazgos comunitarios, empoderar a las juventudes, visibilizar a las mujeres y defender nuestros territorios, derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. El 18 de junio, José Atupaña, del pueblo Puruá, fue elegido como nuevo secretario de Educación Intercultural Bilingüe. Su nombramiento marca un nuevo capítulo para fortalecer este sistema educativo en favor de los pueblos y nacionalidades indígenas. Apostamos por el rescate y revitalización de los conocimientos y sistemas de salud propia. Los pueblos indígenas tenemos el mismo derecho de tener las consultas médicas especializadas en las comunidades más alejadas.
y exigimos transformaciones profundas desde la construcción del Estado plurinacional al Sistema Nacional de Salud. En el 2022 y 2023 realizamos encuentros de guardianas del parto y el nacimiento desde Azuay hasta Tochihue y celebramos el encuentro latinoamericano de partería ancestral. En 2023, la CONAIE firmó un convenio con la OPS y la OMS para fortalecer la salud intercultural en nuestros territorios. Promoción de salud, nutrición, salud mental, discapacidad. Diálogo de saberes entre medicina ancestral y oficial. Estudios sobre determinantes sociales de la salud. Defensa de la propiedad intelectual colectiva sobre nuestros saberes. En contextos de movilización, articulamos redes médicas para atender a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, garantizando atención especializada y de alta complejidad en alianza con el COWE y otras organizaciones solidarias. Entre 2023 y 2025, fortalecimos la capacidad de respuesta colectiva de la CONAIE ante emergencias. Y seguimos acompañando a las familias de niñas y niños que mueren por enfermedades prevenibles en Taisha y en comunidades afectadas por inundaciones y derrames petroleros en Esmeraldas. La comunicación es un derecho inalienable de los pueblos. Se necesita tener una plataforma digital propia para articular todos los niveles de organización. La tecnología al servicio del tejido comunitario. Apostamos por fortalecer la comunicación propia y construir alianzas con medios comunitarios, alternativos y populares para democratizar el acceso y la voz de los pueblos en los espacios públicos. Recuperamos la memoria histórica a través de la digitalización de más de 2.800 archivos audiovisuales, preservando el patrimonio inmaterial de nuestros pueblos y nacionalidades. Consolidación de la solidaridad local, nacional e internacional a través de los medios comunitarios, populares y alternativos nacionales y latinoamericanos en el contexto de movilización. Desde campañas emblemáticas como Yasuní y Chocó Andino, hasta la cobertura de paros nacionales, procesos electorales y defensa de los territorios, nuestra comunicación acompaña la defensa de la vida y la justicia. Mujeres y jóvenes indígenas sostienen la permanencia y pervivencia de los pueblos y nacionalidades y sus territorios. En 2023 se elabora el primer diagnóstico participativo de género de los pueblos y nacionalidades indígenas, con data que muestra las realidades y aspiraciones de niñas, adolescentes y mujeres. Desde 2023, construimos colectivamente el primer informe alternativo para la CEDAW con más de 200 lideresas en territorio. Un informe que recoge las voces de las mujeres indígenas y su derecho a la identidad, al territorio y a la autodeterminación en el marco de la Recomendación General 39. Entre 2023 y 2025 se consolida una agenda concreta y un mecanismo orgánico de coordinación para fortalecer el tejido socioorganizativo de las dirigencias de mujeres de la CONAIE y sus 3 regionales, Ecuarunari, CONAICE y CONFENIAE. Entre 2023 y 2025 se impulsa la transversalización del enfoque de género en normas, políticas y mecanismos de gobernanza para fortalecer los derechos de las mujeres y la niñez indígena desde los pueblos y nacionalidades. En cada propuesta por los derechos colectivos, incluimos el enfoque de género y construimos juntas lineamientos para una justicia indígena que proteja integralmente a las víctimas de violencia. La lucha colectiva es más fuerte cuando se teje desde todas las voces. Creo importante, uno de los desafíos es la unidad. La unidad de la CONAIE tiene que ser determinante. Al interior del movimiento indígena hay voces disidentes, hay voces divergentes, hay voces diferentes.
Pero en este proceso lo que no puede ser tolerable es que por esas diferencias ataquemos entre nosotros. Por eso hemos dicho, la unidad en la diversidad no es simplemente un mero eslogan, sino reconstituir lo que significó en el nacimiento de la CONAIE. En 2022 hicimos historia al consolidar una lucha unitaria entre la CONAIE, FEINE, FENOCIN y sectores populares articulados en un solo mandato frente al retorno de las medidas neoliberales. Sentamos al Estado en mesas de diálogo con las organizaciones indígenas, sociales y populares, reposicionando la agenda unitaria de los movimientos sociales. En 2023 respondimos con fuerza a los avances del extractivismo. Nació el mandato por un Ecuador libre de minería, una alianza indígena, social, popular y ambientalista. Desde 2021 a 2025, activamos parlamentos y asambleas plurinacionales para ampliar la agenda de los pueblos y movimientos sociales. Impulsamos el juicio político a Patricio Carrillo como responsable de la violencia política y represión en octubre de 2019 y la no impunidad del Estado por sus actos contra luchadores sociales, defensoras y defensores del territorio. La CONAIE fue parte de los actores sociales y políticos que impulsaron el juicio político a Guillermo Lasso por su presunta participación en actos de corrupción que desembocó en la muerte cruzada. No luchamos solos. Nos articulamos con todos los sectores del país para frenar el modelo extractivo y defender nuestros territorios. El viejo Estado, oligárquico y excluyente, se sostiene sobre siglos de colonialismo interno. Pero los pueblos y nacionalidades caminamos hacia otro horizonte, la construcción del Estado plurinacional, democrático, diverso, justo socialmente y con la naturaleza. Los desafíos más importantes en este momento que libra es, si no se tiene claro la plurinacionalidad desde el movimiento indígena, sectores populares, va a seguir siendo manipulado esta idea culturalista. Por ello decimos, como principio básico, fundamental de un debate político que necesita en este momento el Ecuador, debe entenderse en su real dimensión y en la profundidad qué significa la plurinacionalidad. El desafío desde el movimiento indígena, del movimiento Pachacútec, es instalar que se pueda plurinacionalizar el Estado y se pueda interculturalizar la sociedad. Si solo estos dos efectos políticos, institucionales, filosóficos, ideológicos se puede pragmatizar para todos los ecuatorianos, seguramente vamos a poder construir una sociedad realmente tolerante a la diversidad. Entre el 13 y el 30 de junio de 2022, el país volvió a escuchar la voz colectiva de la resistencia. El levantamiento de los pueblos y nacionalidades, liderado por la CONAIE, evidenció el hartazgo social ante un modelo que excluye, violenta y privatiza. CONAIE, junto con organizaciones de derechos humanos, logra la amnistía de 268 luchadores sociales y defensores del territorio. El triunfo del Yasuní, construido junto a colectivos y organizaciones populares, desafiando al bloque extractivista. En 2024, rechazamos la construcción de una cárcel en territorio ancestral y propusimos 8 leyes desde los territorios para defender derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. En los tribunales, logramos sentencias clave, decretos inconstitucionales precedentes por el río Piatúa y acciones por territorios afectados. Y desde nuestras realidades, impulsamos leyes sobre consulta previa, agua, tierras ancestrales, comunicación y derechos colectivos. Porque el consentimiento previo, libre e informado no se negocia. Participamos orgánicamente en las elecciones 2025 a través del Pachacútec, con una agenda para profundizar el Estado plurinacional. La candidatura de los pueblos llevó la propuesta histórica del movimiento indígena y los sectores sociales. Un país digno, con justicia social y justicia para la naturaleza en el centro.
también en eventos internacionales, no solamente presencial, también hemos participado virtualmente, estrechando la mano y haciendo escuchar nuestras voces ante el tema del extractivismo, ante el Tratado de Libre Comercio. Hemos podido conectar y hemos podido más bien hacer entender que el movimiento indígena, no solamente la lucha es para el sector indígena, sino la lucha social es para todos, para el beneficio de todos. De Lima a Nueva York, de Bruselas a la Amazonía, las dirigentes de la CONAIE han alzado la voz del agua, del territorio y del cuerpo colectivo de las mujeres indígenas. Junto a hermanas de Egmia, Bartolinas, Chirapac y muchas más, tejen un nuevo mapa, el de la resistencia comunitaria de las mujeres, enfrentando la violencia estructural y defendiendo la vida en todas sus formas. Junto a nuestros hermanos de organizaciones del Abya Yala, ampliamos los caminos de la unidad en la diversidad. Nuestras luchas se entrelazan y nuestras voces se amplifican. La CONAIE no delega su palabra. Comparecemos ante la Corte Interamericana, el Sistema de Naciones Unidas y foros globales con nuestras propias voces, con litigios estratégicos y con agendas colectivas. El derecho a la justicia indígena, la defensa del Yasuní, la protección de los pueblos en aislamiento voluntario, la denuncia sobre la criminalización y persecución a defensores y defensoras de derechos y la naturaleza son banderas que llevamos sin intermediación. En el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, en la COP27 y 28, en el EPU, nuestra dirigencia marca presencia, levanta propuestas y exige justicia climática, no como un favor, sino como parte de un mandato ancestral para los pueblos y la humanidad. Frente a un sistema que excluye, construimos alternativas propias. Esta dirigencia al menos nos sentimos satisfechos de haber hecho un trabajo referente para otras organizaciones a nivel de Abya Yala, a nivel internacional, que la CONAIE mantenga esta unidad, que la CONAIE siempre esté consolidada, que la CONAIE siempre vea la lucha colectiva y que las decisiones colectivas han podido surgir mucho más allá de lo que nosotros habíamos planeado. CONAIE cuenta con una estructura orgánica por procesos y unidades de gestión. Hemos ganado credibilidad institucional y autonomía con la consolidación de una unidad administrativa financiera transparente y eficiente que integra tecnología, infraestructura, cumplimiento legal, rendición de cuentas y auditoría permanente para tener la casa común en orden. La comunicación es una herramienta de incidencia a nivel nacional, local e internacional y hace parte estratégica del fortalecimiento institucional. CONAIE asume y logra la consolidación de una unidad especializada en litigio estratégico y patrocinio legal de casos de luchadores sociales y de defensa de defensores y defensoras de derechos colectivos, territorios y la naturaleza. La Secretaría de la CONAIE articula a las 56 organizaciones de base y sus 3 regionales, documenta la acción política y organizativa y sostiene los mecanismos de gobernanza. El Consejo de Gobierno puso en valor la infraestructura y memoria histórica de la CONAIE con 3 proyectos emblemáticos. La Casa Mayor, sede central en Quito, ahora es un espacio digno para la vida organizativa. El Auditorio de los Pueblos, símbolo de unidad y resistencia, acoge encuentros culturales y asamblearios. Y el Centro de la Memoria, único en su tipo, resguarda el archivo histórico del movimiento indígena, visibilizando voces silenciadas y más de 100 sublevaciones desde la colonia hasta hoy. El Centro de Integración Internacional de los Pueblos, CIIP, nace de la minga y la autogestión para fortalecer la identidad, la formación y el conocimiento ancestral de los pueblos. Es la casa común de los pueblos y nacionalidades de Abya Yala. Avanzamos hacia la autonomía financiera y sostenibilidad.
creamos una propuesta de fondo fiduciario para que los recursos internacionales lleguen directamente a quienes cuidan la vida y los territorios. Desde la raíz organizativa hasta la incidencia internacional, la CONAIE consolida su camino con autonomía, transparencia y visión colectiva. Seguimos construyendo el Estado plurinacional desde los territorios, con dignidad, justicia y vida para los pueblos y nacionalidades.